La epístola que os voy a proponer ahora. Si la primera lectura era la epístola a Timoteo, la primera epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo del 9 al 16, os propongo que paséis de página y os vayáis al capítulo 6. Capítulo 6. ¿Está, David? Ya sabéis que soy amigo de utilizar la proyección para unificar las traducciones. Hace unos años eso no era un problema. Hace unos años todo creyente del pueblo cristiano evangélico en Latinoamérica y también en España usaba la Reina Valera del 60. Hoy día no. Hoy tenemos distintas versiones. La inmensa mayoría son buenas versiones, buenas traducciones, con un lenguaje más actualizado, pero ocurre que cuando estamos utilizando esas versiones en el culto, pues algunas veces nos cuesta trabajo seguir la lectura. Por eso me gusta seguirla con la traducción que os pongo aquí, que como soy un clásico es la Reina Valera del 60. Pero bueno, voy a empezar leyendo, ahora cuando lo tengas, si eres tan amable, lo vas proyectando. Y vamos a abrir, como os comentaba, la Biblia en la primera epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículos del 11 al 16. Primera a Timoteo 6, del 11 al 16. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Gracias. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Señor, bendiga su palabra en nuestros corazones en esta mañana. Y quiero en estos próximos minutos saldar una deuda que tenía pendiente con vosotros. La última vez que tuve oportunidad de compartir la palabra desde este púlpito con todos vosotros, estuvimos considerando algunas cuestiones que cuando nos convertimos, quizás recordaréis algunos, recibimos de forma automática, de forma instantánea. Desde el minuto 1 de nuestra conversión recibimos. En aquella ocasión os recordaba 3 manifestaciones del poder y de la obra de Dios en la vida del creyente. Y como digo, la recibíamos de forma automática. Vamos con la primera, ¿lo recordamos? Tras nuestro arrepentimiento, recibimos el perdón de Dios. Y esto es instantáneo. En segundo lugar, vimos que tras nuestra confesión de fe, recibimos la salvación. Y la salvación es algo automático. Y no se pierde. No vamos a hablar de ello esta mañana, pero no se pierde. Si tras el arrepentimiento recibimos el perdón, tras nuestra confesión de fe recibimos salvación. Y por último, tercer don automático que recibimos desde el minuto 1 de nuestra conversión, tras nuestra conversión genuina recibimos el sello del Espíritu Santo. Lo comentaba de pasada en la escuela dominical. En el Antiguo Testamento los creyentes no tenían de forma permanente el Espíritu Santo en su corazón. Pero tras Pentecostés, tras el cumplimiento de aquella profecía de Joel que hemos comentado en la clase, recibimos el derramamiento del Espíritu Santo en nuestros corazones. De manera que de forma automática,
Cuando hemos confesado a Cristo como nuestro único y suficiente Señor y Salvador, recibimos estos 3 dones, estas 3 manifestaciones del poder y de la obra de Dios en nuestra vida. Os decía que me quedé pendiente de concluir aquella exposición porque os dije, esto es solo el principio. Esto es solo el principio de la vida que recibimos. Lo que sigue es un proceso, y en teología se llama santificación, que como muchos de vosotros sabéis, ser santo no es tener una acreditación especial por parte de ninguna congregación, sino que ser santo es haber sido sellado, apartado para Dios. Y todo creyente fiel y verdadero en Cristo es santo. Luego ese proceso de santificación se va desarrollando a lo largo de toda nuestra vida. Y concluye cuando estemos delante de la presencia de Dios. Cuando muramos o cuando, hemos mencionado en la escuela dominical, seamos arrebatados a Cristo o por Cristo. Es un proceso que, como digo, dura toda la vida. Y diréis, bueno, ¿y eso qué tiempo dura? Lo que dure. Dios es soberano y decide cuántos años de vida nos concede después de nuestra conversión. Al ladrón en la cruz le quedaban pocas horas de vida después de ser convertido, de confesar a Cristo. Pero algunos de entre vosotros, que conocisteis el Evangelio muy jovencitos, os ha concedido una larga vida. Mencionábamos a nuestra hermana que falleció esta semana y a su esposo Ángel. Los dos han sobrepasado largamente los 90 años de edad y han disfrutado de una larga vida en la tierra. Pero eso, como digo, recae en manos del Señor, en la soberanía. Ese proceso de santificación que alcanza todo ese tiempo. Fijaos bien. Esta es la exhortación de Pablo en su epístola a los Efesios. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Da igual que sean 10 minutos, que sean 80 años. Todo el tiempo que recibimos de parte del Señor, una vez que hemos sido convertidos para vivir aquí en la tierra, es un tiempo limitado. Y Pablo les dice, aprovechad bien el tiempo. Y nos dice, aprovechad bien vuestro tiempo, porque los días son malos. Seguro que este era el pensamiento que había en la cabeza de Jacob, el patriarca, cuando delante de Faraón confesó algo muy similar. Los días de los años de mi peregrinación son 130 años. ¿Quién de nosotros no firmaría 130 años? Bueno, a lo mejor no. Pero Jacob había llegado a esa edad, pues probablemente con salud. Los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado los días de los años de la vida de mis padres. Sea poco o sea largo, el tiempo que se nos es concedido para nuestra santificación ha de ser aprovechado con inteligencia, con sabiduría. ¿Por qué? Pues porque es un proceso al cual somos llamados de administrar con esa sabiduría. Os decía en aquella ocasión que si las primeras manifestaciones son automáticas, lo siguiente es largo de desarrollar. Y os dije, ¿quién de nosotros no quisiera tener una receta mágica para desarrollar esa vida espiritual con inteligencia y con sabiduría? ¿Alguno de vosotros no desearía tener la receta? Haz esto y te saldrá de aquello. Echa en la olla, manténlo al fuego tanto tiempo. ¿Cuántos de vosotros no os habéis metido en la cocina? ¿Os habéis bajado de internet? Yo soy de internet. Vosotras aprendisteis en libros. Y después de seguir paso por paso la receta de San Google, os ha salido una cataplasma.
traigo a colación un arroz de hace un par de semanas. No me mires, lo padeciste como todos. Penoso. No existen recetas mágicas para desarrollar nuestra vida espiritual. No existen. Así es que siento desanimaros en esta mañana, pero no existen. Pero sí existen pautas, porque el Señor no nos deja desarmados ante el enorme reto que supone vivir en santidad. Que no es para unos pocos. Vivir en santidad es un llamado para todos. Como un hermano me dijo hace años, la beatitud, el ser beato, es una expresión que muchas veces utilizamos despectivamente. La beatitud, el ser beato, no es el ser hipócrita, que es como lo solemos utilizar. La beatitud en el creyente es un estado del alma y tiene que ver directamente con la santificación. Pues vamos a ver algunas de las pautas, solo algunas, porque si hubiéramos leído toda la carta a Timoteo, veríamos que son muchas más las que Pablo comparte con Timoteo, le enseña a Timoteo, pero en estos dos textos que hemos leído esta mañana vamos a entresacar unas pocas pautas que Pablo le dio a Timoteo para que fuera un ministro exitoso, para que tuviera éxito en su ministerio, en su trabajo en medio de la Iglesia. Como digo, no caigamos en el desánimo. Dios nos da pautas, nos da herramientas para que seamos victoriosos. Recordad lo que dice Efesios, Pablo a los Efesios. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Leemos este versículo y decimos, nos hemos quedado descansando, pero ¿qué quiere decir? Tampoco nos vamos a meter a explicarlo ahora. Pero lo que deja bien claro este versículo, que el reto que tiene el creyente en su vida es enorme y es imposible de afrontar si no tenemos la guía y seguimos las pautas del Señor. Porque este versículo que Pablo le escribió a los Efesios también nos lo escribió a nosotros. Se lo escribió a Timoteo también. Bien, pues vamos a proponer algunas pautas, como digo, entresacadas de esos dos textos. Pero más que pautas, veámoslas como propósitos. Propósitos para nuestra vida. ¿Por qué? Porque una pauta, una regla, podemos decidir seguirla o no seguirla. Os pongo un ejemplo y os miro a vosotras. ¿En qué instituto de Albacete está permitido el uso del teléfono móvil? Hasta donde yo sé, ninguno. De hecho, esta semana me decían en una reunión a la que asistí, la tutora de Laura nos decía, si un teléfono móvil se pierde en el instituto se lava las manos, no se preocupa de que ese teléfono sea recuperado. Quería decir, si alguno roba el teléfono de otro, a mí, plin, porque como está prohibido, no tomamos cartas en el asunto. Si se ha perdido, se ha perdido. El instituto se lava las manos. Y decía, fijaos bien que el móvil más barato que llevan nuestros hijos de 150 euros no baja. Y de ahí para arriba. Evidentemente los de los padres son bastante más económicos. No voy a enseñar la tartana que llevo en el bolsillo, pero a mí me vale. Cuando nos dan reglas, optamos por cumplirlas o no cumplirlas, y a menudo nuestros hijos no las cumplen y se llevan el móvil al instituto. Pero cuando hablamos no tanto de pautas, de reglas, sino de propósitos, esto implica nuestro compromiso para alcanzar ese propósito. Cuando nos comprometemos en un propósito, cuando tenemos por delante un propósito, nos aplicamos en serio para cumplir el objetivo que nos hemos propuesto. Un bachillerato, una carrera, una oposición, un buen trabajo, y nos aplicamos para desempeñar ese propósito con éxito. Bien, vamos a considerar propósitos. De los muchos que Pablo le da a Timoteo, unos poquitos. Primero de ellos,
Primero de ellos, versículo 13 del capítulo 4. Leámoslo. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Esta palabra ocúpate es muy curiosa cuando vemos el significado que tenía entonces, o con el auténtico significado que Pablo le dedicaba a Timoteo. Le estaba diciendo a Timoteo: atiende en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y cuando dice atiende, es lo que nos sugieren en el cole y en el instituto. Presta atención a la explicación que el profesor está dando en el encerado, para que te enteres de qué va y luego, de haberla aprendido, sepas resolver el problema o contestar el examen. De manera que el primer propósito es: Timoteo, atiende a lo que dice la Escritura. Lee con ese sentido. ¿Pero para qué? ¿Para que Timoteo tuviera colgado de la pared un diploma? ¿Para que todo el mundo pudiera aplaudir y decirle a Timoteo cuánto sabes? No. Porque toda esa lectura que Timoteo hacía